Buenos días, jóvenes estudiantes. Disculpen el retraso. Ya saben que uno es mandarina y tiene que acabar primero las actividades básicas. Bien, vamos a empezar entonces el día de hoy. Vamos a iniciar con la explicación de lo que es los arreglos de antenas. Y luego la señorita Freire nos explicará cómo le salió ese campo eléctrico y ese campo magnético de los dipolos en la dirección X y en la dirección Y. ¿No es cierto, señorita Freire? Buenos días. Sí. Sí. Bien, perfecto. Bien, entonces vamos a empezar. Entonces vamos a empezar a trabajar con lo que son arreglos de antenas. Las antenas que nosotros estamos viendo, ¿no? La antena dipolo, la antena de lazo, pueden ser puestas en configuración arreglo, es decir, pueden estar puestas en el espacio separadas a una distancia específica, de tal manera que podemos generar un mayor campo eléctrico radiado y controlar esa radiación que se tiene. ¿Sí? De tal manera que si yo tengo una sola antena, tengo un campo eléctrico 1, pero si tengo dos antenas que están separados a una distancia específica, pues voy a tener la suma de los dos campos y eso hace que la potencia de radiación se duplique en este caso, ¿no? Y al tener los dos lóbulos de radiación independientes que se combinan, entonces controlo la radiación porque le hago a la antena más directiva, ¿sí? Entonces, una de las ventajas que tiene hacer el arreglo de antenas inicialmente es tener más potencia de radiación, lo que va a implicar tener un mayor alcance. Y luego de eso, obviamente, al combinar las patrones de radiación independientes, lo que hago es controlar la directividad. Entonces, hago que la antena o este arreglo de antena pueda tener una dirección más específica, ¿sí? Eso es lo que vamos nosotros a estudiar y eso es lo que vamos a comprobar dentro de este nuevo capítulo como tal, ¿sí? Entonces, para ello, empezamos ya el nuevo capítulo dentro del entorno virtual, donde nosotros tenemos información. Entonces, vamos a compartir pantalla. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos nosotros este nuevo capítulo que miren, ya estamos en la unidad 5, ¿sí? Prácticamente ya terminando este segundo parcial. Y nos toca ver entonces este arreglo de antenas, como ustedes ven ahí, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver que tenemos antenas parabólicas, ¿sí? Tenemos antenas parabólicas en una configuración de arreglo que lo que va a permitir es controlar la directividad de la antena y obviamente tener mayor ganancia de transmisión o mayor superficie de recepción que me permite tener una mejor señal, porque ahí cuando yo tengo un arreglo de antenas en recepción, lo que voy a hacer es que cada antena recibe la señal, esa le sumo y por lo tanto lo que vamos a tener es mayor cantidad de información, ¿sí? Entonces, como ustedes ven acá, ya empezamos a tener un montón de trabajos, ¿sí? Tenemos que hacer un arreglo, tenemos que hacer arreglo de dos elementos isotrópicos, ¿sí? Tenemos que hacer divisor de 1 a 2, divisor de 1 a 4, hacer una antena parche, combinar todo eso y hacer un arreglo planar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Todo eso es todo lo que vamos a tener que trabajar esta y la próxima semana. ¿Sí? Entonces, como ustedes ven, esta antena, esta materia es bastante práctica, de tal manera que ustedes puedan aprender todo lo máximo o todo lo que se pueda hacer. Aquí está subido para ustedes lo que es la presentación o lo que vamos a trabajar dentro de, de esta unidad, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver. Bien. Entonces vamos a empezar con lo que son los arreglos de antenas. Vamos a considerar en primera instancia para hacer este análisis que tenemos antenas isotrópicas. ¿Qué significa? Que el campo eléctrico es constante en todas las direcciones desde el mismo, ¿sí? Y por lo tanto vamos a considerar eso como esa premisa para poder hacer el análisis, ¿sí?
Entonces, si vamos a hacer esto, nosotros vamos a considerar inicialmente, como decíamos, que tenemos dos antenas isotrópicas, luego esto podemos cambiar a que son dos antenas dipolo o dos antenas de lazo, cualquier dos tipos de antena. En primera instancia vamos a considerar puntos, que vamos a considerar que son antenas isotrópicas, cuya radiación es constante en todas las direcciones, ¿sí? Es decir, aquí yo tengo una radiación en este punto y acá tengo una radiación de esta manera. Al unificar estas dos radiaciones, obviamente voy a tener que se suman en una parte, se restan en otra parte, y con eso tenemos otro tipo de radiación, ¿sí? Estas dos antenas van a estar separados una distancia D como tal para hacer ese análisis, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, en función de eso, ¿sí? Nosotros vamos a hacer el primer análisis básico. Vamos a considerar que tenemos dos antenas isotrópicas que se encuentran ubicadas en el espacio y que para mayor facilidad vamos a considerar que se encuentran ubicadas como está la figura, ¿sí? Uno se encuentra en el origen y el otro se encuentra en la posición D del eje Z, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que sucede con ese campo eléctrico total producto de la radiación de esas dos antenas. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a considerar que tenemos las dos antenas que son exactamente iguales, son isotrópicas y por lo tanto van a irradiar hacia un punto de análisis que es el punto X, Y y Z. Por lo tanto, van a estar con vectores con respecto a P de R1 y R2 como tal, ¿sí? El uno se encuentra en la posición 0, 0, 0 y el otro se encuentra en la posición 0, 0, D. Como ustedes pueden ver aquí, separados esta distancia D. ¿De acuerdo? Y obviamente el campo eléctrico que vamos a tener aquí es un E1 más un E2 como tal, ¿sí? La sumatoria de esos dos campos, ¿sí? Ahora, como hemos venido haciendo para un análisis mucho más sencillo en far field, podemos considerar que el punto de análisis se encuentra muy alejado de las dos antenas y por lo tanto podemos considerar que R1 y R2 se vuelven líneas paralelas, como siempre lo hemos venido trabajando de esta manera, ¿sí? En ese caso, ¿sí? Si R1 y R2 consideramos que son líneas paralelas, se encuentran inclinadas con un ángulo θ con respecto a el eje Z. Y la diferencia entre R1 y R2 es algo que nosotros ya hemos venido trabajando, es simplemente esta pequeña distancia que vemos aquí, esta distancia que está viéndose acá, y que no es nada más que la proyección del vector posición de la antena que tenemos acá con respecto a el vector unitario del vector R, que será el vector posición con respecto al punto X, Y y Z, ¿sí? Entonces podemos decir nosotros que, vamos a llamarlo aquí, para que un poco se diferencie, ¿sí? Vamos a decir nosotros que tenemos aquí este R, que lo voy a poner con otro vectorcito, que casualmente ahora R1 y R son iguales porque se encuentra, ¿sí? Se encuentra para nosotros, como se llama, la antena, una antena en el origen de coordenadas, por lo tanto, la posición del punto P, X, Y, Z, que es R, que es igual a X en Y más Y en J y más Z en K, para este caso particular es igual a este R1. Y en cambio, R2 es igual a X en Y más Y en J y más Z menos este punto D en K. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esa posición. Y si nosotros consideramos esta distancia A, ¿sí? Que nosotros la podemos ver aquí, que va desde el origen hacia este punto, que es la proyección de esta antena, hacia este vector, esta distancia A, no es nada más que la proyección de este vector sobre el unitario de R. Y para calcular esa proyección, ya lo hemos repetido un montón de veces, no es nada más que el vector posición, producto punto, con el unitario del vector R como tal, ¿sí? Entonces aquí pueden ver que esta distancia A no es nada más que el vector posición de la antena, que será D
en la dirección K, producto punto con el unitario que tenemos aquí. Que como sabemos, el unitario ya lo conocemos, está puesto acá. No es nada más que el seno de teta cos phi en I, más el seno de teta sen phi en J, y más el coseno de teta en K. Ese es el vector unitario que nosotros tenemos aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Esto ya lo hemos estudiado, lo hemos analizado y sabemos de dónde sale este vector, ¿sí? Entonces eso como antecedente. Entonces aquí, si nosotros ya tenemos este R1, este R2, entonces ya podemos calcular. ¿De acuerdo? Bien. Continuando, ¿sí? Con la explicación, ¿sí? Si ya tengo entonces esta diferencia A, que es D en K punto mu R, entonces simplemente nuestro vector A, o esta distancia A, será simplemente D por el coseno de teta. En este caso, por la posición que tiene esta antena, ¿sí? Si esta antena estuviese en la posición ABC, entonces tendríamos una componente con respecto a I, una componente con respecto a J y una componente con respecto a K, que a multiplicar por ese vector posición nos dará aquí una sumatoria de todas esas componentes, ¿sí? Entonces, en función de eso, podemos decir, ¿no es cierto?, que R1 es igual a R2 es igual a R1 menos esta distancia A, donde esta distancia A, para este caso particular, sabemos que es igual a D coseno de ¿sí? Entonces, con eso ya podemos nosotros podemos empezar a calcular cuál es el campo eléctrico total que nosotros vamos a tener aquí en esta posición o en este punto de análisis. El campo eléctrico 1 debido a la antena en el origen, más el campo eléctrico 2 debido a la antena en la posición 00D. ¿Sí? Entonces, si nosotros consideramos el caso más simple, donde el campo eléctrico es igual a un E sub 0 por E a la menos JKR por E a la J omega T por 1 sobre, ¿cierto? Que sería el campo radiado de una antena isotrópica, ¿sí? Donde, como vemos, el campo eléctrico es constante, lo único que cambia aquí es en fase y en amplitud, debido a que obviamente aquí el campo eléctrico, por más que sea antena isotrópica, conforme me voy alejando, ese campo eléctrico va a ir disminuyendo en términos de R, pero no depende ni de teta ni de phi, por lo tanto es la misma constante de campo alrededor de toda la esfera, ¿sí? Entonces, si consideramos esta ecuación como nuestro campo genérico, ¿sí? O el campo eléctrico de una antena que se encuentra en el origen, entonces podemos calcular cuál es el campo eléctrico total, que es igual al campo eléctrico 1 más el campo eléctrico 2. ¿Sí? Aquí vamos a ponerle así, de una antena isotrópica para que se vea. Entonces, si analizamos a qué es igual el campo eléctrico total, va a ser el campo eléctrico 1, que es el campo eléctrico de una antena isotrópica que se encuentra en la posición 000 y que está separado del punto de análisis con un vector o con una distancia R1. Por lo tanto, considero mi campo eléctrico isotrópico y pongo aquí E sub 0, E a la menos J, KR1 por E a la J omega T sobre 1 por 1 sobre R1 en la dirección teta. Más el campo eléctrico 2, que será el campo eléctrico sub 0 por E a la menos J K R2, que será mi distancia R2, por 1 sobre R2 a la teta. ¿De acuerdo? Si consideramos esto, entonces ahora la única diferencia que hay entre un campo y el otro campo en sus ecuaciones es simplemente nuestro R, que será R1 y R2. Si reemplazamos por estos conceptos que nosotros lo vemos aquí, R1 es igual a R y R2 es igual a R1 menos A por el menos este A, que es D por el coseno de teta, ¿no? Entonces aquí, al reemplazar, vamos a tener la siguiente expresión, ¿no? El primer campo, que será E sub 0, E a la menos J KR por E a la J omega T por 1 sobre R en teta, más el E sub 0 por E a la menos J K R2. Pero R2, ¿a qué es igual a R2? Inicialmente R2 es igual a R menos D en la dirección K por mu de R, que le estoy poniendo aquí. Por E a la J omega T y por 1 sobre
R2. Pero R2 ya lo sabemos, que cuando trabajo en términos de fase considero esta diferencia y cuando trabajo en términos de amplitud considero que R1 es igual a R y es aproximadamente igual a R2. Entonces, en términos de amplitud, aquí voy a poner el R, pero en términos de fase sí considero ese desplazamiento, ¿sí? Entonces, si hacemos este análisis, aquí yo puedo separar este exponencial en dos exponenciales. El uno que será e a la menos jkr, ¿sí? Y el otro que será e a la jk de mu r, ¿sí? Y entonces con eso vemos que aquí tenemos cosas iguales, saco todo lo que debo sacar factor común y ¿qué me queda? E sub 0, e a la menos jkr, e a la j omega t por 1 sobre r, y aquí saco factor común que sería un 1, pero este 1 puedo ponerle como e a la jk0, sin k, por mu r, más e a la jkd en la dirección k, mu r. ¿Por qué pongo este a indicar la posición o el vector posición de esta antena? Que esta antena se encuentra en la posición 0 en K, ¿sí? Porque si esta antena estuviese en otra posición, pues aquí tendría que ponerle esta otra posición. Entonces, aquí viene la parte interesante del análisis de un arreglo de antenas. Si ustedes analizan aquí, ¿qué puedo concluir? Que el campo eléctrico aquí es igual al campo eléctrico, como ustedes ven aquí, de una antena básica, o en este caso una antena isotrópica, ubicada ¿en dónde? En el origen de coordenadas, ¿sí? Multiplicada ¿por quién? Por la contribución de cada una de las posiciones de la antena. Grábense en esto bien en la cabeza, ¿sí? Aquí vemos que al resolver esta parte de aquí, el campo eléctrico total, ¿a qué es igual? A esto que estamos viendo aquí, que es el campo eléctrico que pusimos acá arriba, de una antena isotrópica o de una antena base que nosotros tenemos ubicada ¿en dónde? En el origen de coordenadas. ¿Sí? Multiplicado esto ¿por quién? Por una sumatoria de contribuciones. ¿Qué es esta sumatoria de contribuciones? De las contribuciones de las posiciones de las antenas. Si yo tengo esta antena ubicada en el origen, aquí será 0. Si tengo aquí esta antena ubicada en la posición D sub K, será aquí este E a la J acá por la posición por mu R. ¿Sí? Denme un segundito, muchachos. Bien, perdón. Entonces, aquí, como ustedes ven, yo puedo decir que mi campo eléctrico ¿a qué es igual? Al campo eléctrico del elemento simple. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir que mi campo eléctrico es igual al campo eléctrico del elemento simple, multiplicado ¿por quién? Por una sumatoria de las contribuciones de las posiciones de las antenas. Y a esta sumatoria de las contribuciones se conoce como el factor de arreglo o el array. Ustedes pueden encontrar en libros que lo ponen como array factor, AF, o en español como ustedes lo ponen como FA, factor de arreglo. ¿De acuerdo? Entonces el factor de arreglo no es nada más que la contribución de las posiciones de las antenas.
que es algo que tenemos que tener bien presente porque eso vamos a analizarlo durante todas estas 2 semanas. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos esta expresión matemática y yo tengo aquí esta sumatoria de exponenciales, el objetivo es que siempre, ojo a lo que les voy a decir, el objetivo es que siempre esa sumatoria de exponenciales trate de reducirse a funciones trigonométricas como lo estamos haciendo aquí, ¿sí? Entonces, si yo tengo aquí esta expresión, ¿sí? Que aquí al fin de cuentas es un 1 más este exponencial, esto yo pueda ponerle como una sumatoria o como una identidad de Euler para transformarla en una función coseno o en una función seno. Entonces aquí yo puedo sacar factor común, ¿sí? En esta expresión matemática, puedo sacar factor común, aquí está hecho, ¿sí? Simplemente el E a la JK de K por mu de R sobre 2, de tal manera que en lugar de tener este 1, tengo este exponencial y al sacar el factor común tengo este exponencial. Entonces miren, aquí yo tengo una identidad de Euler, ¿sí? Entonces para que esto se convierta en una función seno o coseno, tengo que dividir esto para 2 y multiplicar por 2, ¿de acuerdo? Entonces de esa manera, ¿sí? De esa manera nosotros podemos tener transformado esta sumatoria de exponenciales simplemente en un 2 coseno de k por d sub k por mu r sobre 2 y todo esto, ¿sí? Por el exponencial a la jk de k por mu r sobre 2 en la dirección θ, ¿sí? Obviamente este d en la dirección k por mu r sabemos que es de coseno de θ, que podemos reemplazarlo aquí en mi expresión, ¿sí? Entonces, de esa manera, nos quedará que nuestro campo eléctrico es igual al campo eléctrico del elemento simple, ¿sí? Que ustedes ven aquí que tenemos esto, simplemente el cambio de fase. El campo eléctrico es un E sub 0 sobre R, ¿de acuerdo? Multiplicada por el factor de arreglo, que para este caso es igual a ¿qué? A 2 coseno de KD cos de θ sobre 2 por el exponencial a la JKD cos de θ sobre 2, que en términos de fase tengo dos contribuciones, esta, y en términos de amplitud solo tengo esto de acá. Si yo tenía que mis antenas isotrópicas tenían como radiación esto que estamos viendo aquí, que será un E sub 0 sobre R, una constante alrededor de todo θ, el momento que pongo dos antenitas, su campo de radiación cambia, ¿sí? Porque ahora ya va a ser esta expresión que será E sub 0 sobre R por 2 por el coseno de KD cos de θ sobre 2. Se convierte en una función trigonométrica cosenoidal. Entonces significa que en el ángulo 0 tengo campo máximo y miren que la amplitud se ha duplicado, que es lo que decíamos. Una de las ventajas de tener un arreglo es que el campo eléctrico total se duplica, se triplica en función del número de elementos que tenemos. Y simplemente, como aquí tengo una función cosenoidal, esto va a llegar hasta que un momento se hace 0, luego sube, vamos a llegar a que se hace 0 y luego esto sube. Entonces, yo con dos antenas cambio el patrón de radiación de tener una antena omnidireccional, una antena isotrópica, a tener una antena casi omnidireccional. O en este caso, puedo decir en términos generales, directiva, porque dependerá de quién, dependerá de este factor D para poder ver cómo cambia esto que estamos teniendo aquí, ¿sí? Entonces, esa es el primer análisis o una de las ventajas que nosotros tenemos al tener el arreglo de antenas. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta este momento, muchachos, sobre lo que estamos viendo? Inge, disculpe, entonces, por ejemplo, bueno, eso sería una ventaja de que el campo eléctrico se duplicara o se triplicara, pero eso no tendría alguna desventaja en otro aspecto o un arreglo de antenas, por ejemplo. Bueno, o sea, la única desventaja que va a tener es que el tamaño de la antena total se va a agrandar, porque si ustedes tienen una antena dipolo, al tener dos antenas, necesito tener físicamente esas dos antenas y el espacio que necesito para esas dos antenas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si vamos a una antena de celular, una antena de un celular, yo lo que necesito es que la antena sea lo más pequeña posible,
¿de acuerdo? Si yo ahí meto un arreglo de antenas, voy a necesitar que sea esa antena mucho más grande como tal, ¿sí? Entonces ahí tengo, diremos que esa es su única desventaja como tal, ¿sí? Que voy a necesitar más espacio para ubicar mi antena, ¿sí? Entonces, esa es la única. De ahí, como le digo, ventajas, en este caso, si usted tiene dos antenas, el campo eléctrico total se duplicará. Si usted tiene tres antenas, el campo eléctrico total se triplicará. Si tengo cuatro antenas, el campo eléctrico total se hará multiplicado por 4 y así sucesivamente, ¿no? Entonces esa es una de las grandes ventajas que tiene el arreglo de antena. Y la otra, que conforme yo hago más antenas, pues voy a ir controlando su patrón de radiación, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Justamente ese en el primer trabajo que ustedes tienen que hacer. Vamos a ir analizando las antenas con 2 elementos, con 3 elementos, con 4 elementos, y vamos a ir graficando los patrones de radiación. Y van a ver ustedes que en función del número de patrones, el ángulo este de radiación, ¿qué va a hacer? Va a disminuir, ¿sí? Si yo le pongo 3 elementos, 4 elementos, 5 elementos, ¿qué va a pasar con este patrón? Obviamente va a aumentar su potencia, pero va a disminuir el ángulo de directividad, ¿sí? Entonces vamos a tener algo así. En función, obviamente, de la distancia D que separa las antenas, esto va a agrandarse o va a disminuirse, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que vamos a analizar, ¿sí? Lo importante es ver si es que han entendido eso que está ahí, ¿sí? ¿Alguna otra duda, muchachos? Sí, disculpe. En lo que es el arreglo de antenas, ¿todas deben trabajar necesariamente a la misma frecuencia? ¿O se puede acomodar el arreglo para que trabaje, digamos, en un rango de frecuencia más amplio, por así decirlo? Ya, en primera instancia, el análisis que vamos a hacer es a la misma frecuencia de operación, ¿sí? Pero obviamente cuando yo hago ya una configuración de arreglo de antenas, sí puedo ir ubicando antenas a diferentes frecuencias para que cambien la frecuencia, ¿sí? Por ejemplo, la antena logarítmica no es nada más que un arreglo de antenas dipolo a diferentes frecuencias, de tal manera que el ancho de banda total del trabajo aumenta considerablemente, ¿sí? Entonces, también tiene esa otra de las funciones cuando yo no utilizo las mismas antenas, sino empiezo a cambiar las dimensiones de las antenas para que el ancho de banda aumente, ¿sí? Entonces, ahí también es otra de las ventajas que tenemos nosotros en el arreglo de antenas. Por eso es que le dedicamos un capítulo entero. Bien, gracias. Inge, entonces en un arreglo de antena se puede aumentar tanto el ancho de banda como la directividad al mismo tiempo, si es que así se quiere. Sí, o sea, de hecho, el momento que usted pone un arreglo de antenas, cada antena contribuye en el campo eléctrico total, ¿sí? Por eso es que cuando ustedes vayan al laboratorio, la antena base o la antena patrón que nosotros tenemos son antenas logarítmicas, ¿sí? Porque esas en primera instancia tienen un ancho de banda grande y en segunda instancia tienen una ganancia mayor como tal. Entonces, siempre que tengamos arreglo, la ganancia total va a aumentar considerablemente, ¿sí? Pero depende de la aplicación que queramos. Si yo lo único que quiero es hacer un enlace punto a punto entre dos cerros para transmitir solo radio, no necesito mucho ancho de banda. Entonces ahí utilizaré antenas base, haré un arreglo de antenas y transmitiré, ¿no es cierto? Entonces tengo esa una de las ventajas como tal, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos eso. ¿Está claro? Sí, Inge, y en cuanto a la polarización, una respecta a otra antena, ¿cómo sería? O también depende de lo que uno quiere. Sí, depende de lo que uno quiere y vaya manejando. Normalmente, como les digo, si yo trabajo con antenas de arreglo, las pongo en las mismas posiciones para tener, para no cambiar la polarización. Es decir, si todas están verticalmente, todas trabajan verticalmente, ¿no es cierto? Sí, entonces ahí va el primer análisis, que es lo que se hace, ¿no? Es decir, no nos vamos a complicar la vida en ese sentido mucho, a menos que yo necesite generar dos polarizaciones para que en una polarización vaya un tipo de información y en la otra polarización vaya otro tipo de información, porque acuérdense que yo puedo transmitir a la misma frecuencia dos polarizaciones sin que éstas se... ¿sí? Entonces yo sí puedo trabajar con
con eso. Entonces, como les digo, ya va a depender mucho de la aplicación que nosotros vayamos a darle como tal, que lo que usted menciona ya serían casos muy específicos. De ahí simplemente se toma, todas están con polarización vertical, todas van con polarización vertical. ¿Sí? Listo, Inge, gracias. Listo. Bien. Acá tenemos nosotros otra configuración para simplemente en la posición, ¿cierto? X, Y, Z, que tiene un vector posición R con respecto al origen. ¿Sí? Diga. Disculpe, no sé si era solo a mí, pero no se le escuchó, está bastante entrecortado. Dígame el resto si me están escuchando bien. Sí, se le entró lo último. Sí, se entrecorta, Inge. Ah, bueno. Listo, entonces ahí me dicen si es que ya me están escuchando mejor. Sí, Inge, ahí está mejor. Ahí sí. Sí, Inge. ¿Podría repetir de dónde inició esa parte, por favor? Ya le repetimos, no se preocupen. Bien, entonces como les decía, aquí nosotros tenemos otra configuración de arreglo donde tenemos dos antenas, una ubicada en la posición 00D y la otra ubicada en la posición 00 menos D, como estamos viendo, ¿no? Entonces simplemente vamos a hacer nuevamente el mismo análisis que hicimos hace un momento, pero ahora con dos posiciones como está en la pantalla. Entonces, aquí decimos que el punto de análisis donde vamos a ver cuál es el campo eléctrico estará en la posición P, X, Y, Z, ¿sí? Y que está ubicada con respecto al origen con el vector R, que el vector R es igual a X en Y más Y en J y más Z en K. ¿De acuerdo? Ese será nuestro vector R como tal, ¿sí? Y luego de eso, nosotros tenemos el vector R1, que es el vector posición de la primera antena, y el vector R2, que es el vector posición de la segunda antena. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos R, R1 y R2, donde R1, como ustedes ven, es el vector X en Y, más Y en J y más Z más D en K. Y en cambio el vector R2 es el vector X en Y, más Y en J y más Z menos D en la posición K, en la dirección K. Entonces aquí yo tengo R, R1 y R2. Para hacer el análisis hacemos exactamente el mismo procedimiento considerando el análisis en far field, en campo lejano, que es lo que nosotros manejamos, ¿sí? Entonces para eso, ¿sí? Tenemos lo mismo, ¿de acuerdo? Tenemos lo mismo. Tenemos que considerar que este punto de análisis está lo suficientemente lejano y estos tres vectores R, R1 y R2 son vectores paralelos. ¿De acuerdo? Sí, son vectores paralelos. Por lo tanto, en términos de amplitud, R es igual a R1 y es igual a R2 en términos de amplitud. En términos de fase, no, hay una diferencia. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Si yo conozco R, entonces R2 va a ser igual a R menos esta distancia que tenemos aquí. R1 va a ser igual a R más esta distancia que tenemos acá, que para este caso particular las distancias son las mismas. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, simplemente R2, ¿sí? R2 va a ser igual a R menos esta distancia A, que lo vemos aquí. Y en cambio, R1 va a ser igual a R más esta distancia que tenemos acá. Que en este caso, esta distancia A no es nada más que el vector posición, que será el vector D, ¿no es cierto? En la dirección K, multiplicado por el unitario que tenemos aquí. Y el vector, esta distancia A, en cambio será a este vector posición multiplicado por el unitario que tenemos acá. ¿Sí? Entonces tendremos en este caso A, que es la misma distancia como tal. ¿Sí? Si continuamos con el análisis, ¿sí? Si continuamos con el análisis, entonces vamos al mismo escenario, ¿no?
campo eléctrico es igual al campo eléctrico 1 más el campo eléctrico 2, donde consideramos que el campo eléctrico de la antena isotrópica ubicada en el origen tiene esta forma matemática. E sub 0 es la menos JKR por E a la JWT por 1 sobre R como tal. ¿Sí? Entonces, en función de eso, mi campo eléctrico total es igual al campo eléctrico de la antena 1 más el campo eléctrico de la antena 2. Donde el campo eléctrico de la antena 1 es igual a E sub 0 por E a la menos J KR1 por E a la J omega T por 1 sobre R1 en la dirección teta. Y el campo eléctrico 2 será E sub 0 por E a la menos J KR2 por E a la J WT por 1 sobre R2 en la dirección teta. ¿Sí? Si eso es cierto, entonces aquí podemos reemplazar quién es nuestro R1 y quién es nuestro R2. ¿Sí? Entonces aquí ustedes pueden ver que el campo eléctrico aquí es igual a E sub 0 por E a la menos JK por la primera posición de esta antena, que será R más D en la dirección K por mu R. Y el otro será R menos D en la posición K por mu R. ¿No es cierto? Entonces tengo aquí esta única variación porque en términos de amplitud R1 es igual a R2 y es igual a R. Solamente cambia en términos de fase, por lo que ya hemos analizado en las clases anteriores. Si sacamos factor común de aquí, lo que podemos sacar, puedo sacar que el campo eléctrico es igual a E sub 0 por E a la menos JKR por E a la J omega T por 1 sobre R, que será el campo eléctrico del elemento simple. Y de acá me quedará E a la menos JKD sub K punto mu R más E a la JKD sub K por mu R, ¿no es cierto? Donde podemos verlo esto, sí, por favor, igual tómenlo bien, ¿no es cierto? ¿Cuál es la posición de esta antena? La posición de esta antena, ¿cuál es? Menos D en la dirección K, menos D en la dirección K. Entonces, ustedes pueden ver que eso se encuentra ¿en dónde? Aquí. Entonces, si yo tengo una antena en la posición menos D en la dirección K, ¿qué voy a tener aquí? Exactamente eso. E a la menos JKD en la dirección K por mu R. ¿Esta antena en dónde se encuentra? Se encuentra en la dirección, en la posición D, en la dirección K. Entonces, esto que vemos aquí se encuentra ubicado acá. ¿Sí? Que como dijimos, eso es nada más que las contribuciones de los campos eléctricos. ¿Qué pasa si una antena, por ejemplo, se encuentra en la posición A, B, C? ¿Qué pondremos nosotros aquí en su contribución? Pondremos E a la JK, ¿no es cierto? Y acá internamente, ¿qué tendremos? A en I más B en J y más C en K. Todo esto, producto punto por mu R. ¿Sí? Esto es importante saber y estar de acuerdo. ¿Qué pasa si la posición se encuentra en la posición menos A, B, menos C? ¿Cómo pondremos la contribución de la posición de esta antena? Como E a la JK. Aquí, ¿qué pondremos? Menos A en I, más B en J y menos C en K. ¿Sí? Producto punto por mu R. ¿De acuerdo? Entonces, así es como tenemos que trabajar. En este caso, como esta antena se encuentra en la posición menos DK, ¿cómo pongo aquí esa contribución? Simplemente E a la menos JK por DK mu R. Y acá, como tengo la posición D positivo, será E a la JKD K por mu R. ¿Sí? Entonces, ahí se vuelve mucho más sencillo, ¿no? Entonces, esta es la contribución de esta antena y esta es la contribución de esta antena como tal. Como ustedes ven, aquí tengo dos exponenciales iguales, solo cambiando de signo en el exponencial. Por lo tanto, esto es directamente una identidad de Euler, que si le divido para 2 y le multiplico por 2, se convierte en una función cosenoidal. ¿Sí? Entonces aquí tendremos simplemente 1 sobre R, 2 coseno de esta explicación. Y esto ya sabemos que es K, que es la constante de fase, por D, por el coseno de teta. Entonces queda nuestro campo eléctrico de esta manera. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con esta explicación que estamos haciendo? ¿Está claro, señor Ojeda? Sí, Señor Juanjo, ¿sí está claro? sí. Ok. ¿Está claro, señorita Freire? Sí. Bien. Si ya estamos de acuerdo con eso,
Me voy a ir un ratito al Excel porque no tengo aquí MATLAB. ¿Sí? Y vamos a graficar cómo sería este patrón de radiación. Específicamente estoy aquí, porque como dijimos acá, esto es una antena isotrópica que como patrón de radiación es una constante que es igual a E sub 0 sobre R, ¿no es cierto? Y esto se va a ver afectado en función de esta ecuación que estamos poniendo aquí, ¿sí? Donde, ojo, este D es la posición de la antena en la dirección θ, es decir, en la dirección Z. La distancia que tenemos aquí es 2D, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a copiar esto que dice 2 coseno de K por D por el cos de θ, ¿sí? Obviamente K, ya sabemos que es igual a 2pi sobre lambda, ¿no es cierto? Y la distancia, esta distancia de aquí, este 2D, tiene que ser una distancia comparable con respecto a lambda. Si vamos a ponerle aquí que esta distancia va a ser igual a un alfa por lambda. ¿De acuerdo? Sí, esta distancia entre las antenas es un valor que es comparable con respecto a lambda y que obviamente este alfa es menor que la unidad, es decir, la distancia entre las antenas podrá ser 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 o lambda como tal. ¿Sí? Entonces vamos a hacer este análisis, ¿de acuerdo? Entonces nuestra distancia D va a ser igual a este alfa sobre 2 por lambda. Entonces aquí si lo ponemos de esa manera, vamos a tener que esta expresión es igual a 2 por el coseno de nuestro K, que es 2pi sobre lambda, que multiplica a D, pero D vamos a decir que es igual a un alfa sobre 2 por lambda y por el coseno de θ. ¿Sí? Entonces el lambda con lambda se va, 2 con 2 se va, y me queda que esto es igual a 2 por el coseno de alfa pi coseno de θ. Esto es lo que vamos nosotros a dibujar en este momento. ¿Sí? Entonces, si ponemos esto, vamos a considerar nuestro θ que varía desde menos pi hasta pi, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Varía de menos pi hasta pi para poder tener nuestro análisis, o de menos 90 hasta 90. Entonces, para que sea entendible, voy a poner aquí ángulo, que va a empezar en menos 180 grados. Ya, voy a ponerle menos 179, ¿ya? Para que puedan ustedes hacerlo, ¿no? Entonces vamos a hacerlo largo aquí porque no tengo MATLAB. Ya, denme un segundito. Bien, claro. Entonces aquí tenemos esto.
Vamos a ponerle nuestro ángulo en radianes. En grados, en radianes. Entonces simplemente esto de acá multiplicamos por 3.1415 y dividimos para 180 para que sea simplemente el cálculo, ¿no? Solo hasta ahí nos interesa. Ah, carambas. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué tenemos que calcular? Vamos a calcular el coseno de teta, ¿no es cierto? ¿Sí? O calculamos todo de una vez, no hay problema, ¿no? Entonces, calculemos toda la función que estamos teniendo acá, que es 2 por el coseno de alfa pi por el cos de teta, ¿sí? Entonces, aquí vamos a calcular, ¿sí? 2, vamos a hacer más 2 por el coseno de, vamos a poner acá el valor, ¿sí? Por pi, que es 3.141592, y por el coseno de este número de aquí, ¿sí? Entonces aquí, a ver, grabemos esto, ¿ya? Y vamos a poner el valor de alfa, que voy a ponerle por lo pronto 0.5. Entonces aquí vamos a tener estas expresiones matemáticas. ¿Sí? Entonces, ya. Cambiar aquí, tengo que ponerle, vamos a recuperar esto, vamos a hacerle aquí. Vamos a poner aquí para diferentes alfas, alfas 0,4, alfa 0,5, alfa 0,6, alfa 0,7, alfa 0,8, alfa 0,9, para que veamos cómo cambia el patrón de radiación en función de la distancia que tenemos las antenas. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo aquí. Vamos a poner aquí directamente este alfa que va a ser dólar C2. Ah, caramba. ¿Ya? De acá. A ver, aquí le vamos a dejar el C. Y aquí le vamos a poner acá. Ya, a ver, aquí necesitamos que el B sea fijo. Ahí tenemos esos valores. Ya. Ahora sí vamos a copiar todo esto acá. Listo. Y ahora sí vamos a graficar. Vamos a insertar un grafiquito.
¿sí? Donde nosotros vamos a seleccionar los datos, ¿sí? Vamos a remover todos los datos. El eje vertical estará expresado. Estas serán las series. Y los valores serán estos de aquí. A ver, serie. Ya. Ahí ustedes pueden ver cómo es el campo de radiación, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un alfa de 0,4, es decir, una distancia entre las antenas de 0,4 lambda, ¿sí? Vamos a poner el eje X en grados. Ya, ustedes pueden ver esta gráfica que tenemos en grados, ¿sí? De acuerdo. Vamos a seguir aumentando las otras. La serie será cuando es alfa 0,5, ¿sí? Y el valor será esta columna que vemos aquí. El siguiente será cuando tengo esta columna. El siguiente será cuando tengo 0,7. El siguiente será cuando tengo 0,8. Antes era más fácil Excel porque se ponía solamente, se cogía todo y ya tomaba la primera como los nombres y las siguientes como valores. Ahora ya no. Bien. Entonces, ahora sí, hemos hecho los cálculos en función de eso. Y miren, tenemos estas soluciones, como ustedes están visualizando aquí, ¿no? En función de la distancia que nosotros tenemos esta radiación, ¿sí? Ahora, aquí, por ejemplo, vemos que tenemos valores negativos. Nosotros no graficamos valores negativos, sino graficamos potencias que serán valores siempre positivos. Entonces, vamos a calcular el ABS. Entonces, vamos a hacerle aquí el ABS de todo esto, ¿sí? Para que pueda entenderse de mejor manera. Entonces, ahí sí tenemos nosotros
esta gráfica de los patrones de radiación en función de la distancia de las antenas. ¿Sí? Yo tengo de 0,4 lambda, de 0,5 lambda, de 0,6 lambda, de 0,7 lambda, de 0,8 lambda, de 0,9 lambda como tal. ¿Sí? Entonces, si ustedes analizan, por ejemplo, en 0,4, que es esta curva azul, ¿sí? Vemos que tengo un patrón de radiación donde tengo máxima radiación en 90, menos 90, 90 menos 90, y tengo mínima radiación en 180, 0 y menos 180 grados, ¿no es cierto? Pero no llega a cero esa mínima radiación, por lo tanto significa que está radiando la antena, ¿sí? Esto podemos poner también en polar si es que quieren verlo. Cuando tenemos nosotros una distancia de 0,5, ¿sí? Vemos que tenemos casi la radiación de una antena omnidireccional, ¿de acuerdo? Porque vemos que en 0 grados tengo prácticamente 0, máxima radiación en más 90 y menos 90, y luego vengo a 0 nuevamente acá, ¿no es cierto? Entonces vemos que tenemos ahí, cuando tengo una distancia de separación de 0,5 lambda, ¿sí? Entre las antenas, puedo reproducir con dos antenas isotrópicas la antena omnidireccional, ¿sí? Entonces vemos ahí cuál es la aplicación en términos de patrón de radiación de hacer el arreglo. Podemos ver esta antenita, ¿sí? Como ustedes ven, ¿sí? Ploma, que tiene una distancia de 0,6 lambda, ¿sí? Esta de 0,6 lambda, miren, viene, cubre un patrón, un ángulo de radiación como tal, se vuelve una antena directiva, y aquí hay un lóbulo secundario que tenemos aquí, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver este lóbulo secundario que está teniendo una amplitud de más o menos 0,6 como valor total con respecto al 2 de amplitud total que ustedes pueden ver acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Vemos que conforme aumentamos la distancia 0,7, 0,8, 0,9, el ángulo de directividad disminuye aquí, pero se va generando un lóbulo secundario que cada vez va aumentando. Y miren, cuando tenemos 0,9, prácticamente tengo lóbulos de radiación, estos de aquí, similares a este de acá. ¿Sí? Entonces, ¿aquí de qué va a depender? Va a depender inicialmente de qué quiero yo irradiar. Si yo, por ejemplo, tomo 0,9, si yo tomo el 0,9, ¿qué va a implicar? ¿Sí? Si tomo ese 0,9, va a implicar que nosotros tenemos aquí nuestra antena, está irradiando en esta zona con ángulo directivo, pero también irradia en esta zona, irradia acá e irradia de esta manera. Entonces tiene esta forma de radiación. Si yo le hago o cojo dos antenas isotrópicas, lo pongo y lo separo 0,9 lambda. ¿De acuerdo? Entonces, en términos de radiación, si consideramos que este es nuestro ángulo teta, estoy irradiando de esa manera. Si yo tengo 0,6 lambda, tengo aquí un patrón de radiación de esta manera y mi lóbulo secundario es más pequeño. Es decir, aquí voy a irradiar pero apenitas y por acá voy a irradiar de esta manera. Miren. Entonces, ahí tengo ese tipo de radiación como ustedes lo ven. ¿Sí? Entonces, ahí viene la pregunta a ustedes. De acuerdo a lo que hemos estudiado, ¿cuál creen que es la distancia más adecuada para poner las antenas? ¿Con qué distancia ustedes creen que es la mejor? ¿Con 0,5, con 0,4, con 0,6, con 0,7, con 0,8, con 0,9? De esas gráficas que ustedes tienen ahí, ¿cuál ustedes consideran que es la que tiene mejor patrón de radiación? ¿Qué dicen, jóvenes? Digan algo, jóvenes, si está claro, no está claro, si están aquí, o estoy hablando con fantasmas. Yo dije, estamos mirando. ¿Cuál es la No mejor? miren, no miren mucho. A ver, analicen y díganme cuál es la que ustedes tomarían como la más óptima. La de 09 dije tal vez. Vamos, esperemos a ver quién más opina.
Hagamos ahí una votación. A ver, veamos qué dice señor Núñez. Yo también creo que es la de 0,9 porque se hace más directiva, aunque el ancho de banda se reduce. No, aquí no pasa nada con el ancho de banda. El ancho de banda es el ancho de banda. Aquí hablamos de directividad de anchos de haz. No se confunda ancho de banda con Ya. ancho de haz de radiación. El ¿ya? ancho de haz entonces se reduce, pero es mucho más directiva, la de 0,9. Ya, veamos. ¿Qué dice? A ver, veamos, vamos a ver en los que nunca participan. ¿Dónde están? A ver, señorita Moreno. ¿Usted sí existe aquí en el aula? Sí, Ya, ¿cuál cree usted que es la mejor antena? ¿Con qué distanciamiento? igual yo pienso que la de 0,9. Ya, a ver, veamos otro. Veamos, señor Kaisa Dorian. ¿Qué dice usted? También por la 09, la verde. 0, Polito, 0 a todos entonces. Ya. La que mejor resultado tiene en términos de análisis es la de 0.6 lambda. ¿Sí? Ahora díganme ustedes, ¿por qué? ¿Por qué creen que es la de 0.6? Como digamos, intermedia. O sea, digamos, no es el as excesivamente como digamos fino, sino como intermedio, podría ser, ¿no? Y se puede aprovechar ambas cosas, se podría decir. A ver, ¿por qué es la mejor? ¿Sí? Porque en primera instancia, como les decía, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros al hacer un arreglo de antena? Ampliar su campo, ampliar su potencia como tal. Y segundo, controlar su patrón de radiación. ¿Controlar qué significa? Que voy a irradiar en un área específica, en un ángulo específico, y nada más. Entonces, si nosotros vemos, la de 0,6 está irradiando en este ángulo específico y tiene un lóbulo secundario que es mini. Conforme aumenta 0,7, 0,8, ¿qué pasa con este lóbulo secundario? Va en aumento. ¿Sí? Entonces esto no me interesa mucho en términos de radiación, me interesa irradiar en un área específica y en otras no. Ahora, obviamente eso dependerá de qué aplicación voy a tener. Si yo, por ejemplo, con esta antena, ¿sí? Quiero cubrir estas 4 zonas, le separo 0.9 y ya está. Pero en términos del concepto de arreglo de antenas, lo que queremos hacer es generar una antena directiva. ¿Pero directiva qué significa? Cubrir esta zona. Y obviamente una antena directiva, ¿qué va a tener? Va a tener lóbulos secundarios que están aquí, pero que estos lóbulos secundarios van a ser mínimos como tal, ¿sí? Van a ser mínimos. Entonces, yo logro cubrir una zona, como estamos viendo aquí, que me genera un lóbulo mínimo, pero que esta potencia es mínima, despreciada, porque la mayor cantidad de potencia, ¿a dónde se va? A este lóbulo. En cambio, aquí voy a tener la potencia distribuida en estos 4 lóbulos como tal, ¿sí? Entonces va a depender de la aplicación. En términos de lo que es el concepto de arreglo de antenas, la que mejor da es una diferencia de 0.6, ¿sí? Es por eso simplemente, ¿no? Porque estoy generando una antena directiva. No me interesa mucho, por ejemplo, tener este tipo de patrón de 0.9. Es muy raro que ustedes vean este tipo de patrón. Lo que normalmente van a ver ustedes es un patrón como esta que estamos viendo aquí, ¿sí? La que sí no nos va a servir es la de 0.4, es así, fatal, porque esa vemos que está generando de esa manera, ¿no? Entonces esa no define, si todavía tengo con 0.4, si lo graficamos, dice que viene así, 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 así y así, ¿de acuerdo? Entonces no me está definiendo un patrón adecuado, no estoy teniendo una buena ganancia como tal, ¿sí? Entonces tenemos ese problema. Entonces tendríamos nosotros como solución 0,6 lambda, ¿sí? Ahora, en función de eso que estamos viendo, yo, por ejemplo, puedo jugar con esto, ¿sí? Y cambiar un poco mis valores. Por ejemplo, aquí voy a poner 0,6, 0,63, 0,65, 0,67, 0,7,
y 0,72. Vamos a ponerle ahí, ¿ya? Entonces miren ahí. De esas variantes que estamos viendo ahí, igual son ya bastante parecidas, ¿sí? La de 0,6, 0,63 puedo considerarlas adecuadas. Obviamente aquí la de 0,6 teóricamente es la que mejor se adapta porque tengo menor lóbulo de radiación, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, en función de eso, nosotros podemos decir que cuando generamos un arreglo de antenas, ¿sí? Vamos a generar con una distancia de 0,6 lambda. ¿De acuerdo? Sí, entonces ese es el criterio fundamental para eso. Si yo empiezo a disminuir, por ejemplo, voy a cambiar aquí, voy a tener 0,5, 0,52, 0,55, 0,57, 0,6, ¿ya? Entonces, miren, ahí también yo puedo considerar, por ejemplo, que la de... A ver, se me fue esta grafiquita. Aquí yo puedo ver, ¿no es cierto?, que 0,6 tiene este lóbulo de radiación, ¿sí? Como ustedes ven, 0,5 tenía este lóbulo de radiación casi omnidireccional, 0,52 y ya está generándose aquí un pequeño lóbulo lateral, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo estar jugando en función de cualquiera de estos parámetros, desde 0,5 hasta 0,6 como tal, ¿sí? De 0,5 a 0,6 tengo un patrón bastante aceptable, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo trabajo con 0,57, como ustedes ven aquí, también puedo considerar que es considerable. Ahí, ¿de qué va a depender? ¿De qué ancho de haz necesito? ¿De qué FNBW, First Null Beam Width? Acuérdense, ¿de qué ancho yo necesito trabajar? Si necesito un ancho menor, pues trabajaré con 0,6. Si necesito un ancho mayor, trabajaré con 0,55, porque me está generando un patrón bastante adecuado. ¿De acuerdo? En función de lo que nosotros estamos analizando. ¿Sí? Entonces, eso es importante analizar y trabajar. Bien. Por favor, registres en este momento la asistencia para poder continuar. Inge, disculpe, por favor, ¿podría repetir por qué se tomaría la distancia de 0,6? Lo que pasa es que se me fue el internet. Disculpe Ya, la molestia. ¿por qué tomamos la de 0,6? Aquí ya hicimos algunos cambios, ¿no? Porque la de 0,6 es la que me presenta un lóbulo adecuado de radiación principal y ya me presenta un lóbulo secundario bastante bueno. En el caso del 0,72 que estamos viendo aquí, está verde, el lóbulo secundario es demasiado alto, es decir, pierdo potencia por acá. Entonces yo con el de 0,6 tengo un buen patrón de radiación. Sin embargo, dependiendo del first null que yo necesite, si quiero una directividad, un ángulo, un first null más grande o más pequeño, yo puedo jugarme entre 0,52, 0,55, 0,57, 0,6, 0,65 inclusive, porque voy a tener aquí un lóbulo secundario menor y yo puedo jugarme en función de estos valores, en función de este FNBW que necesitemos. Pero el rango va a estar ahí, entre 0,5, digamos, hasta 0,65 como tal, donde por practicidad se recomienda el 0,6, que es el que estamos viendo aquí, que es este patrón. Porque en este momento estamos graficando solo el arreglo de 2 antenas. Pero tenemos que hacer el arreglo de 3 antenas, de 4 antenas, de 5 antenas, de 6 antenas, y vamos a ver cómo cambia ese patrón de radiación. Cada vez que ponga mayor cantidad de elementos, el ángulo de radiación va a disminuir. ¿Sí? Va a disminuir, va a disminuir, va a disminuir. Entonces, todo eso va a contemplar para que decidamos nosotros, al fin de cuentas, en qué valor nos quedamos. ¿Sí? Pero digamos que el valor normal que se toma es de 0,6 lambda como tal. ¿Sí? Y cuando nosotros, por ejemplo, aumentamos, bueno, tenemos más arreglos de antenas, ¿el lóbulo de radiación va a cambiar? ¿Cómo cambiaría más o menos? Por ejemplo, Ya. si se hace un A arreglo ver, de 3. por ejemplo, ahora que tenemos 2, ya vemos que es de esta manera, ¿no es cierto? Sí, vemos que tenemos este lóbulo. Si yo pongo 3 elementos, vamos a ver que empezamos a ver esto. Esto va a disminuir, obviamente, y vamos a tener así. Si yo pongo 4 elementos, voy a ver que este A va a disminuir, y esto voy a verlo así. ¿De acuerdo? Es decir, conforme ponga
más elementos, este lóbulo principal va a ir reduciendo. Y eso es justamente lo que nosotros vamos a ir a hacerlo matemáticamente y lo van a poner ustedes en MATLAB. Aquí hemos hecho con 2 elementos, ustedes van a hacer con 3 elementos, con 4 elementos, con 5 elementos, con n elementos, de tal manera que podamos ver cómo cambia este patrón de radiación. Obviamente, cada vez que ponga más elementos, ¿qué va a pasar con el campo total? Va a ir aumentando, ¿no es cierto? Aquí, si yo tengo aquí, por ejemplo, dos elementos, voy a tener aquí amplitud 2. Si tengo 3 elementos, voy a ir a 3. Si tengo 4 elementos, voy a ir a 4. Si tengo 5 elementos, a 5. Si voy a ir aumentando, pero cada vez que aumento, el lóbulo de radiación va a ser mucho más pequeño. Entonces, si yo necesito una antena muy directiva, entonces pongo mayor cantidad de elementos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esa es normalmente lo que se tiene. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una comunicación desde aquí hasta el espacio, lo más lógico es que ponga un arreglo de antenas de tal manera que tenga una antena suficientemente directiva. ¿Sí? Por eso es que ahora ustedes pueden entender, ¿no es cierto? Si nos vamos nosotros, ¿sí? Si nos vamos nosotros a las antenas celulares, ustedes han visto que siempre tenemos una torre triangular, donde nosotros tenemos aquí una antena, 2 antenas, 3 antenas. Normalmente 3 antenas en cada lado, ¿sí? Porque con 3 antenas yo voy a conseguir un ángulo de radiación de 120 grados para poder cubrir todos los 360 grados, ¿sí? Y entonces ahí, teóricamente, estoy teniendo una celda tipo gusano, porque a esto se le llama un lóbulo de radiación de la 3 tipo gusano. ¿De acuerdo? Entonces aquí tengo un arreglo de 9 antenitas, ¿sí? Que me da ese tipo de cobertura como tal, ¿sí? Entonces, ahí ustedes pueden ver, pongo 3 antenas porque quiero un HPBW, pero un FNBW de ¿cuánto? De 120 grados. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, que aquí con 0,6, ¿sí? Yo voy desde 35 más o menos hasta 145. Entonces, 35 y 145 les da un FNBW de 110 grados como tal. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ahí tienen ustedes un FNBW de 110 grados. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ya depende cuál es el ángulo que ustedes quieren cubrir como tal. ¿Sí? Con 2 elementos que estamos haciendo en este momento. Si quiero más, pues simplemente cambio la distancia. Si yo, por ejemplo, aquí, miren, voy de 30 a 150, tengo un ángulo de 120 grados con 2 antenas, ¿sí? Poniendo eso que está aquí. Obviamente, aquí estamos considerando antenas isotrópicas. En el momento que ya consideremos antenas reales, ya sabemos que por defecto tiene un tipo de, ¿cómo se llama? De radiación, ¿sí? Si yo voy al caso de una antena dipolo, ¿qué pasa si yo tengo aquí una antena dipolo? ¿Sí? Si yo tengo una antena dipolo, acuérdense, voy a ponerme el caso más sencillo, la antena dipolo del lambda medios. Entonces aquí esto, ¿por qué tengo que multiplicar? Por el coseno de K de cos teta sobre el seno de teta, ¿no es cierto? Entonces yo voy a multiplicar el factor de arreglo por esto que está acá. Entonces, obviamente, me va a cambiar este patrón de radiación. Sí, acuérdense que ustedes ya graficaron los patrones de radiación de las antenas dipolo. Entonces, ahora, si en lugar de tener antenas isotrópicas, ponemos aquí antenas dipolo, si yo pongo aquí antenas dipolo, entonces ya la antena dipolo por defecto no es una esfera, no es una constante en la radiación, ¿sí? Ya la antena dipolo, ¿qué tipo de gráfica tenía? Este tipo de gráfica. Si le pongo en arreglo, ya me va a dar algo parecido así, ¿no es cierto? Entonces, todo va a depender del tipo de antena que nosotros tengamos. Y en función de eso, podemos ir jugando nosotros con estos tipos de patrones, ¿sí? Entonces, hoy día hemos hecho esta gráfica considerando que tengo antenas omnidireccionales, perdón, antenas isotrópicas. Pero, ¿qué pasa si tengo una antena dipolo? Entonces, me va a cambiar esta gráfica, porque a este coseno que le puse aquí, tendré que multiplicarle por la función de campo de la antena respectiva. Si yo, por ejemplo, voy a trabajar con una antena dipolo pequeña, ¿qué tendré que multiplicar? Tendré que multiplicarle por el seno de teta a esta función de arreglo, ¿sí? Entonces tendré que multiplicar seno de teta por esto que está aquí, ¿sí? Entonces ahí va a cambiar la forma de radiación como tal. Y eso es algo que ustedes lo van a hacer y lo van a poner en el deber que está ahí, ¿sí? A ver, controlemos la asistencia.
Señorita Cabrera no existe. Señorita Cusme, ¿se encuentra? No. Listo. ¿Ya? Bien, continuemos. Y ahora vamos a analizar, ¿sí? Ahora con dos antenas que se encuentran ya no en la dirección Z, sino que se encuentran en la dirección Y, en la posición 0D0 y en la posición 0 menos D0. De igual manera, separados de una distancia 2D. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer el mismo análisis. Esto va a ser mucho más sencillo para ustedes ahora, ¿no? Entonces, igual, consideramos nuestro punto de análisis, el punto X, Y, Z. Consideramos que el punto se encuentra desde el origen con un vector R, que RCR es igual a X en Y más Y en J y más Z en K. Y en cambio, la antena de la derecha se encuentra con el vector R1, que está X en Y más Y menos D en J y más Z en K. ¿De acuerdo? Y R2 se encuentra X en Y más Y, aquí es Y más D en J y más Z en K. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esas posiciones como para hacer el análisis. Ahora, como ya sabemos, el campo eléctrico total, ¿a qué es igual? Al campo eléctrico del elemento simple multiplicado ya directamente por el factor de arreglo. Por lo tanto, si ya conocemos eso, esto va a ser igual al elemento simple multiplicado por el factor de arreglo. ¿Cuál será el factor de arreglo en este caso? Esta antena. ¿Cuál es la contribución de esta antena? E a la JK por la posición, que será en este caso D en J por mu R, ¿no es cierto? Y el segundo será este de acá, E a la JK. ¿Y cuál es la posición? Menos D. Entonces será aquí menos D en la dirección J por mu R. Entonces miren que ya, si conocemos eso, ya está aquí esta contribución, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál será este DJ por mu R? Entonces aquí tenemos D en la dirección J y mu R. Ya saben ustedes cuál es el mu R, que lo hemos puesto por acá. ¿Sí? Es seno de teta cos phi en I más seno de teta seno phi en J y más cos de teta en K. Entonces, como ahora estoy, bueno, pongámosle aquí, será esto, sen de teta por cos phi en I más sen de teta por sen phi en J y más cos de teta en K. Si hacemos este producto punto, esto y esto se elimina y nos quedaría únicamente esto de aquí. Entonces nos quedará simplemente de seno de teta, seno de phi, ¿no es cierto? Entonces es lo que tenemos ubicado acá, ¿sí? Entonces tenemos nosotros esta expresión matemática, ¿no es cierto? Entonces, si tengo esto de acá, ¿sí? Simplemente tengo aquí ustedes ven que tengo E a la positivo y la negativo. Si esto divido para 2 y multiplico por 2, esto se convierte en una función coseno. ¿Coseno de qué? De D, seno de teta, seno de phi por K. ¿Sí? Que es lo que estamos aquí. Entonces, nuestro campo eléctrico total, ¿a qué va a ser igual? Al campo eléctrico del elemento simple multiplicado por el factor de arreglo. Factor de arreglo que es igual. Este E a la JKD en la dirección J por mu R más E a la menos JKD, JK en... No, aquí no es JK. Aquí es únicamente J por mu R. Ahí estamos bien, ¿no es cierto? Entonces, esto, como dijimos, no es nada más que este mu R, no es nada más que de esta. Entonces, aquí por D, ahí tenemos relación, sino que aquí yo tengo que jugarme con el phi para diferentes. Phi vale 0 grados, 40 grados, ¿sí? Para poder graficar solamente en esos dos planos, en el plano de aquí, aquí el plano XZ, que es para phi igual a 0 grados, y en el plano que tenemos acá, que para el plano phi igual a
90. Veamos dos campos eléctricos. En el primer caso, si tengo seno de 0, será 0, es decir, aquí no tengo radiación. Y en el caso seno de 90, aquí es igual a 1, y si tengo radiación, entonces aquí cambiará 2 coseno de K de seno de T. ¿Mejor? Entonces ahí tenemos nosotros nuestro arreglo como tal y nuestra solución completa. ¿Sí? Aquí tenemos el análisis con 4 elementos. ¿Sí? Y entonces vamos a tener, como les había mencionado, de esta manera. ¿Sí? Aquí tenemos con 2, acá tenemos con 4 elementos. Y así sucesivamente podemos hacer. ¿Sí? Entonces, si está claro eso, ¿cuál es el trabajo que ustedes tienen por hacer estos días? ¿Sí? Ya saben que full trabajo. Vamos a hacer el arreglo de n elementos isotrópicos matemáticamente, por lo tanto ustedes van a analizar el campo eléctrico de un arreglo de n antenas ubicados a lo largo del eje Z. Vamos a dejarlo. Entonces esto lo van a hacer desde el día de hoy, este de diciembre, hasta las 9 de la mañana. ¿Qué van a hacer ustedes entonces? Van a hacer esto que está aquí, obviamente no van a hacer en Excel, sino van a hacer en MATLAB, sino que van a graficar con 2 elementos, con 3 elementos, con 4 elementos, con 5 elementos, con 6 elementos, con 7 elementos. O pueden hacerlo con, para que sea más fácil, con 2, con 4, con 6, con 8 y con 10 elementos. ¿Ya? De tal manera que ustedes van a analizar los campos electromagnéticos, los campos eléctricos como está aquí, considerando una separación, por ejemplo. Ustedes van a considerar la separación de 6 lambda, y con 0,6 lambda ustedes calculan para 2, para 4, para 6, para 8 y para 10. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso, entonces, es lo que ustedes van a hacer desde el día de hoy, día jueves. ¿Sí están jóvenes? Sí, que eso es lo que se le Se lo escucha entrecortado. Entrecortado, dije. No se le Ahí escucha. están ustedes. Es que lo que pasa es que alguien me está hackeando mi internet aquí. Alguno de ustedes debe estar aquí afuera de mi casa pelando. La Damari seguro que es la que está aquí cerca de la casa. Disculpen, no mentira. ¿No dicen que ya están todos por aquí por Riobamba? No todas, dije. Solo la compañera está de Todo nombre. dije. Solo ella está Bueno, ahí. Solo No, ella, no. ¿no? ahí sí escuchan bien, ¿no, bandidos? Entonces, muchachos, ¿cómo vamos a hacer para el examen? Quiero que lo den presencial. Disculpe, ingenuo, no se le escuchó. Ahí No se está, le señor escucha. Juan. A ver, le repito. ¿Cómo hacemos para el examen principal? ¿En qué aula lo damos? En el aula virtual. Habla virtual. No sean bandidos, ya tienen que dar presenciales examen del segundo parcial. Ya mismo viene la Omicron. Ustedes, si ustedes creen que les va a hacer algo ese virus, ustedes cualquiera. Estamos indefensas, sí. Ya toca ponerse la tercera dosis incluso. Nos falta la tercera dosis, dije. Cara, qué tercera dosis. ¿Qué va tercera dosis si ustedes a un trago, a un Jagger, a un swing no le hacen nada, no les hace nada un swing? ¿Qué les va a hacer a ustedes un virus? El virus más bien les va a tener miedo a ustedes.
No digan. No creo. A ver, véanle al señor mayor. Sí, vino acá, vea, fucha, andaba pero de lo más fresco ahí con todo y pandemia, cuando vino a hacer sus prácticas de semestre. Ahí él le escondió. Yo no, señor Roger. Señor Ojeda. Me dijo algo, Ángel. Se entrecortó otra vez. Escuché mi apellido. ¿Qué está? No se le escucha. Inge. No se le escucha. So, listo, jóvenes. ¿Ahí sí me escuchan? Sí. Sí. Ya Sí. mejor, Inge. Lo que pasa es que me han prendido el extensor y el extensor se sabe tupir porque no aguanta el ancho de banda, entonces ya le fui a apagar. Ya. Entonces, ya les decía, ahora sí me escuchan bien. Sí, Ya, entonces les decía que cómo vamos a dar el examen presencial. ¿En qué aula vamos a dar el examen presencial? Aula virtual, Inge. Sí. Yo también escuché eso. Y... Sí, Inge virtual. Sí. Sí, Virtual, Inge. Guapa, y sí, no tenemos dónde quedarnos y esas cosas. Ahí sí empiezan a hablar, ¿no? Ya no hay plata, Inge. Sí, ya no hay plata, Tranquila- gastamos. tranquilos que la Damaris ya contrató casa y el señor Wambo tiene mansión, entonces no hay problema. No, Inge. No nos pero a mí acogen. capaz que me mando, el capaz transporte. que me mandan sacando con todo. Abajo del Ya pan. me perjudica. Nada. Aparte estoy con mi Bien, hermano y él es muy entonces, celoso. a ver, muchachos, entonces ya saben, tareita que tienen que hacer, ¿no? Entonces la tarea que tienen que hacer es, aquí está, arreglo de n elementos isotrópicos, tienen que considerar 2, 4, 6, 8, 10 elementos isotrópicos ubicados en la dirección Z y graficar los patrones de radiación para cada uno de ellos considerando una separación de 0.6 lambda, ¿sí? Es lo que van a tener que hacer hasta el día jueves. El día jueves nosotros vamos a continuar con clases, vamos a ver qué sucede cuando tengo n elementos en una configuración lineal y vamos a ver en el designer cómo se hace las antenas arreglo. Para eso ustedes van a aprender a hacer un divisor de potencia de 1 a 2 y un divisor de potencia de 1 a 4. ¿Sí? De tal manera que ustedes van a hacer un arreglo planar hasta la próxima semana para que antes de la prueba ustedes ya tengan su antena diseñada y puedan ya implementar en las vacaciones para en enero poder venir a hacer
las mediciones de la antena arreglo. Si pueden hacerlo, la antena arreglo y la antena final el mismo día, no habría ningún inconveniente. Si no, lo harían en 2 instantes. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, como les digo, sí me gustaría tomarles la prueba para ver si realmente ya han aprendido, porque esto de la virtualidad no me convence todavía en nuestras áreas como tal. ¿Sí? Entonces, bueno, ya vamos a ir checando, ¿no? Recuerden que la prueba, les repito, la prueba parcial está el 20 de diciembre, ya nos quedan 13 días para la prueba parcial, ¿sí? Entonces, hay que ponerse pilas, muchachos. 20 de diciembre me parece que es el día lunes, es decir, nos queda 4 clases más antes de la prueba. Entonces, por eso es que ver aquí esto, ¿de acuerdo? Tenemos que ver arreglo todo esto que está aquí, y la presentación de su trabajo será el 21 y el 23 antes de irse a Navidad. Es decir, hasta el 20 ustedes también tienen que presentarme su artículo científico de su antena simulada. Es decir, tienen 13 días para acabar y no va Dije otra vez se le cortó. ustedes. Pregunto, si es que no van a venir ustedes a dar en el segundo parcial la prueba con David. Creo que no hay. No he dicho nada. Parciales, dije, sino pruebas de temas, entonces a veces no coinciden con el parcial. Por capítulos. Ah, ya, bueno. Pero entonces sí están viniendo, ya ven, si están viniendo a dar la prueba. Pero por eso ya nos quedamos sin plata, Inge. Y no tenemos tanto. Pero ya les digo, bueno, a las chicas no hay cómo decirles porque toman como bullying. Pero si les digo a los chicos que vayan a ser sueltos, entonces ahí sí está bien, ¿no es cierto, chicas? Ellos sí pueden, Inge. Ellos sí pueden, ustedes no ¿Qué pueden. pasó? Esta crisis ya toca y No, vean aquí, a ver, ¿cuál tiene cara de... Bueno, espérense, vamos a dejar de grabar porque si no después